Mi nombre es Josías Oliva y esto es El Librito Abierto de los Misterios. Mi fecha de nacimiento es 3 de agosto de 1994. Siempre la comparto porque es algo importante para mí. Pues tenemos una entrega más, la entrega número 16 del Librito Abierto de los Misterios. Como hemos venido hablando, ¿no?, sobre este tema, sobre lo que es el Librito Abierto de los Misterios y cómo miramos nosotros la sociedad hoy en día o cómo nos llegamos a descubrir, ¿verdad? O cómo es de importante llegarse a conocer uno mejor como persona. Librito Abierto de los Misterios básicamente es eso: tratar de escuchar mi interior, mi esencia, ¿no? ¿Qué es lo que quiere transmitir? Y tratar de transmitirla de manera clara y lo más preciso que se pueda. Perfecto. Entonces, el librito abierto de los misterios de hoy va a hablar sobre un tema social. Como yo les dije, es imposible que no nos lleguemos a conocer al final de los tiempos. Cuando ya estemos listos para despedirnos de esta tierra, vamos a tener por lo menos algo preciso de lo que nosotros somos, ya que ahí se acaban todos los objetivos y las metas de la vida, ¿verdad? Entonces vamos a empezar este nuevo capítulo hablando de un tema social, ¿no?, que nos compete a todos, que nos sentimos bastante influidos por él, ¿no? Vamos a hablar que cuando nosotros salimos afuera, a la calle, a comprar nuestras cosas diarias, cuando salimos a trabajar, a la escuela, o a encontrarnos con nuestros amigos, ¿verdad? Nuestros vecinos, nos encontramos con familiares, ¿no? Nos damos cuenta que estas personas tienen puntos de vista bastante diferentes a los de nosotros, piensan de manera distinta, creen de manera distinta y por supuesto también se ven de manera diferente a nosotros, ¿no? Entonces vamos a hablarnos sobre los misterios que esconde mi interior, mi esencia sobre este tema y sobre los misterios y lo que esconde, ¿no?, la sociedad, el ser humano, porque la historia de la humanidad es fascinante y está llena de misterios, tanto como el hombre, como la mujer, la familia, ¿no? Y desde donde nace nuestra historia. Entonces vamos a hablar sobre el tema de la teología, vamos a hablar sobre las religiones. Como ustedes saben, es interesante que nosotros no convivimos muchas veces con estos libros sagrados, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no logramos ver algunos aspectos de la sociedad que pasan por alto, desapercibidos, porque estamos ocupados trabajando, estudiando o haciendo cosas, ¿verdad?, que nosotros consideramos como esenciales para la vida y pues muchas veces pasamos por alto unos tipos de detalles, ¿cómo puedo decir?, que consideramos insignificantes, pero todo en este mundo importa y todo sirve para algo, ¿me entienden? No se trata de descubrir cada cosita tampoco, pero hay cosas que pasan por alto, que nosotros no las miramos por estar afanados en nuestro día a día. Entonces vamos a hablar de la teología cristiana, ¿verdad? No de todos los grupos en general, sino que vamos a hablar de uno en específico, ¿no? Que no todos tienen la misma visión, sino que todos, tienen diferentes visiones sobre el cristianismo y sobre la Biblia. Pero vamos a tocar este tipo de temas, porque nosotros, como les decía, convivimos de manera indirecta con esta información. Nunca casi vamos a convivir de manera directa con la Biblia o con creencias teológicas, sino que siempre encontramos amigos que hacen ritos, dicen palabras, ¿no?, que no entendemos muchas veces y pues salen de estos libros. ¿Y por qué el cristianismo? ¿Por qué la teología cristiana? Porque en nuestro mundo, nuestra cultura hispanohablante, pues es una bastante, hay muchas religiones, pero esta es una de las religiones monoteístas más influyentes que hay, ¿no? Perfecto. Entonces, para empezar a hablar de este tema, vamos a hablar de su libro sagrado, ¿verdad? Para los cristianos el libro sagrado es la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla sobre la historia del pueblo de Israel y de los profetas, y el Nuevo Testamento habla de la historia de Jesús, ¿no?, y de los evangelistas y de los apóstoles. Perfecto. Entonces vamos a hablar sobre este tema, ¿no? En la sociedad nosotros podemos observar que cada cosa que se hizo dentro de nuestro mundo tiene un objetivo. Los semáforos tienen el objetivo de anunciar al tráfico, ¿me entienden? Un tipo de
reglas, de reglamentos, para que se mantenga el orden dentro del tráfico. La Biblia también tuvo un objetivo. Y el principal objetivo de la Biblia es enseñar sobre el Dios monoteísta cristiano. Un Dios que es soberano sobre todo, ¿verdad? Y que maneja y controla cada aspecto de la vida del ser humano y que Él hace su voluntad, ¿verdad? Y nadie le puede cuestionar lo que hace. Ese es el tipo de monoteísmo cristiano. Entonces, estas personas, ¿verdad? Se acercan a la Biblia para conocerla. La Biblia se hizo para que todo el mundo la pudiera leer, para que todo el mundo pudiera entender lo que está ahí escrito, independientemente de tu credo, independientemente si tienes fe o no tienes fe, ¿me entiendes? Todos se pueden acercar a la Biblia, porque no es un libro exclusivo para un grupo o para un tipo de personas, sino que está hecho de manera universal para todo tipo de ser humano, ¿verdad? Entonces vamos a hablarnos sobre este tema. ¿Cuál es el problema que nosotros miramos en la sociedad hoy en día, ¿no? Con estos temas teológicos y religiosos? Pues que existen grupos, ¿no? Que dicen solo tener la verdad absoluta sobre estos temas. Pero cuando ellos hablan de lo que creen y que lo sacan de la Biblia, según ellos, nos damos cuenta que el objetivo que ellos tienen no tiene nada que ver con el objetivo que está escrito en la Biblia. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Del librito abierto de los misterios va a hablar sobre el tema de la Biblia, del monoteísmo cristiano y cómo nos llega a influir en nuestro día a día, ¿no? Por medio de las personas que creen en esto, ¿no? Que van a este tipo de grupos y pues convivimos de manera indirecta, ¿no? Con este tipo de credo. Entonces, hay un grupo de personas, ¿no? Que dicen, solo por medio de nuestras instituciones puedes saber la verdad. No puedes leer la Biblia sin nuestro permiso, nuestra autorización, porque nosotros somos los sacerdotes de Dios, instituidos por Él, y sin nuestro consejo jamás llegarás a entender los misterios y los secretos de la Biblia. ¿Estará escrito eso en la Biblia? ¿Será bíblico lo que ellos dicen? Bueno, vamos a empezar. En primer lugar, la Biblia se hizo, ¿me entiendes? Para dar conocimiento sobre el mundo espiritual teológico en el sistema monoteísta cristiano. No se hizo para instituir líderes o gente que está por encima, que tiene que estarte pasando las instrucciones de este libro, sino que cualquiera se puede acercar a él de manera libre para poder observar sus enseñanzas, sus doctrinas y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué estas personas hablan así? Por una mala interpretación que ellos hacen, ¿no? De las escrituras. Entonces, tú vas a llegar a escuchar gente que dice, por ejemplo, nosotros los seres humanos, antes de la creación, ¿me entiendes? Ya existíamos nosotros. Entonces nosotros nos ponemos a pensar, ¿esto es bíblico? ¿Existían ellos antes de la creación? ¿Qué dice la Biblia? Pues la Biblia dice, para el monoteísmo cristiano, que Dios empezó todas las cosas, incluyendo la vida del ser humano. Empezó con una pareja en el jardín del Edén, ¿me entiendes? Y hasta ahí dice la Biblia. Dios formó al hombre y a la mujer del polvo de la tierra. No hay más información sobre el hombre y la mujer más que esa. Entonces, ¿de dónde salen estas personas diciendo que ellos estuvieron antes de que el ser humano fuera creado por este Dios cristiano? ¿Dónde estaban ellos? ¿Ah? Pues la Biblia no da respuesta para eso. Entonces, ¿por qué creen eso? Porque les conviene. No está escrito en la Biblia. ¿Me entiendes lo que te digo? Ellos se sienten especiales, solo a nosotros nos revelan este tipo de información, porque los demás no tienen la capacidad para poderla entender. Pero si no está en la Biblia y toda su enseñanza se basa en lo que está en la Biblia, de eso es que nace el cristianismo. Entonces, ¿qué otro tipo de enseñanza, qué otro tipo de doctrina nos podemos agarrar para poder creer en lo que ellos dicen, ¿no? Entonces ellos dicen que hubieron profetas, ¿no? Profetas especiales por Dios que instituyeron creencias aparte de la Biblia y que ellos también tienen la capacidad para darnos respuestas e inspirar palabras como están inspiradas en la Biblia. La Biblia no dice eso. La Biblia dice fundamentaos en los escritos de los apóstoles y de los profetas. En el primer tratado, en el libro de la ley, en el libro del Antiguo Testamento,
existía el pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel, los judíos. Y en el nuevo tratado existe la historia de la organización que Jesús vino a formar, que es los que creen o las personas, ¿verdad?, que Él vino a rescatar de las tinieblas. Un nuevo tratado totalmente diferente, que ahora ya no solo es para los judíos, no solo es para los descendientes de Abraham en lo físico, sino que también para todo el mundo entero, como se conocía antes, para los gentiles, porque así decían los judíos, los que no eran israelitas, y para los judíos, porque así llamaban los gentiles a esta nación, la nación de los judíos, ¿me entiendes? De los israelitas. Entonces, ¿cuál es la tercera nación que salió de ahí? Ninguna. El libro de la Biblia es claro, mi hermano. Antiguo y Nuevo Testamento, de la A a la B. ¿Me entiendes? No hay puntos intermedios. Entonces, las enseñanzas están entre los profetas y los apóstoles. No hay partes intermedias. En la Biblia no existe eso. ¿Me entiendes? Y todo lo que sale fuera de la interpretación o de lo que la Biblia quiere dar a entender es imaginación humana. Es meramente interpretación humana que no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Me entiendes? El canon está en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Se cierran estos dos canon y ya no hay nada más. Si sacan algo más, los seres humanos, ya no es Biblia, es interpretación. ¿Me entiendes? Entonces ellos vienen y sacan libros y dicen, este libro te va a ayudar a entender mejor la Biblia, te va a ayudar a entender mejor las palabras que están encerradas ahí. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Cosa que no es cierto. Puedes que tú llegues a entender mejor la Biblia si lees otros libros, es verdad, pero no puedes cambiarle el objetivo a la Biblia, porque el objetivo de la Biblia era ese, hablar de un mundo judío a un mundo gentil, ¿me entiendes? Un traspaso. Antes era solo para los israelitas y ahora es para todas las personas de las otras naciones, ¿me entiendes? Y nada más. No. Pero ellos dicen que recibieron señales de ángeles, ¿no? Que ángeles los vinieron a visitar y que les están diciendo que ahora hay un tercer grupo que se juntó entre los judíos y los gentiles y se vinieron para otro continente, ¿me entiendes? Y que tienen una nueva revelación, una nueva Biblia. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Va? Y todos dicen, ¿eso está en la Biblia? ¿Eso es bíblico? No está por ninguna parte. El canon de la Biblia y lo que la Biblia quiere dar a entender es una cosa nada más. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Nunca dio pie para un tercer testamento. ¿Me entiendes? Nunca dio pie para un tercer canon. Habla desde el principio, cuando la familia fue instituida con Adán y Eva, que eran el hombre y la mujer, y al final, cuando todo sea restaurado de vuelta. Nada más. No hay una tercera parte. Entonces estas personas inventan, ¿me entiendes? Que hay una tercera parte y te dicen que esta tercera parte es para entender mejor las dos partes que ya estaba cerrado el canon, ¿no? Entonces uno queda así como que, ¿y por qué dicen eso si se basan en lo que está escrito? El objetivo de la Biblia es dar a conocer a Dios. ¿Me entiendes lo que te digo? Es darte la verdad. Ese es el objetivo de la Biblia. No entender unas nuevas revelaciones, sino que entender lo que ya está escrito, lo que ya está abierto para todo el mundo. ¿Me entiendes? Lo que es universal. Entonces, ¿por qué estas personas hacen esto? ¿Verdad? De poner otros evangelios que no existen, otros libros que no están ahí, ¿no? Incluidos. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo que tienen ellos? ¿Me entiendes lo que te digo? Y es sencillo. La exclusividad. Ellos son exclusivos, son el remanente. ¿Entiendes? Dios solo a ellos les da permiso de enseñar las enseñanzas. A los demás no, los demás están en rebeldía. ¿Me entiendes? Solo nosotros podemos abrir la Biblia, solo nosotros tenemos esa autoridad. ¿Me entiendes? Ustedes no pueden leer la Biblia ni entenderla sin nosotros. La Biblia no se hizo de esa manera. La Biblia se hizo para que cualquiera pudiera acercarse y entender ese conocimiento. ¿Me entiendes? Cualquier tipo de revelación de un profeta futuro tiene que apoyar lo que la Biblia ya está dando de manifiesto para lo que fue creada, no venir a instituir algo nuevo. ¿Me entiendes? Porque no tiene ningún sentido.
La Biblia nunca dijo va a venir un nuevo profeta en ninguna parte del Nuevo Testamento ni en el Antiguo a cambiar todas las cosas. No dice eso, ¿me entiendes? O a dar algo nuevo, a dar algo nuevo. En el mundo teológico y en el mundo de la espiritualidad, no. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, pues, ¿por qué estas personas hablan de esta manera? No tienen este tipo de doctrinas para excluir a los demás. ¿Entiendes lo que te digo? Para que los demás no aprendan ni entiendan, para atemorizarlos, ¿me entiendes? Para poner autoridad, para hacerse dueños de algo que no tienen ningún poder. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar la palabra solo este grupo puede interpretar la Biblia, o solo este otro grupo puede interpretar la Biblia, o solo este grupo la puede leer y entenderla. Ahí dice, no es privada la Biblia, ¿me entiendes? Esto no es para persona, para un grupo en específico, no es privada. Cualquiera que quiera, que tenga el deseo de acercarse, se puede acercar como sea, ¿me entiendes? Entonces, estas personas se encierran, ¿no? En decir, nosotros lo que tenemos que hacer es lo que dice la Biblia, ¿no? Literalmente. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia literalmente para ellos? Es hablar, ¿no? Sobre lo que está escrito en la Biblia. Y andar repitiendo como perico los versículos de la Biblia. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Ah? Con las interpretaciones, claro, de sus profetas, de los profetas nuevos que tienen. Cosas que no son bíblicos, ¿me entienden? Hablan de la Biblia desde un punto no bíblico. Entonces, ¿me entiendes? ¿Por qué no dejan la Biblia atrás y solo hablan de sus profetas y de lo que ellos han revelado? Porque el poder está ahí. El poder espiritual para el ser humano, ¿me entiendes? La información teológica, ¿me entiendes? Del cristianismo, el objetivo de la Biblia era informarnos, darnos luz sobre conocimientos. Ellos no tienen nada. Sin la Biblia son nada. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces por eso ellos no lo hacen desde un punto de vista fuera de la Biblia. Usan la Biblia para manipular a las personas. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo, verdad? Porque la Biblia habla de teología y ellos no hablan de teología. Ellos hablan de religión, ¿verdad? Hablan de élite. Esta élite es la única que entiende y las demás no. ¿Me entiendes? La Biblia y la religión no empezó así. ¿Me entiendes? Con el pueblo de Israel era un tratado diferente y con nosotros es otro tratado diferente y solo existen dos grupos. Los que eran judíos del pueblo de Israel con su tratado de la ley de Moisés y los que no son judíos, ¿me entiendes? Que se llaman gentiles y nada más, no hay un tercer grupo, ¿me entiendes? Entonces ellos dicen, sí, pero un grupo se juntó con el otro, ¿me entiendes? Y crearon una nueva evangelio y vino del cielo y te cuentan revelaciones raras que vieron, ¿me entiendes? Que ninguna de esas tienen pruebas de eso. Simple y sencillamente porque otro me lo contó, yo lo creo, ¿me entiendes? Porque otro me lo contó, yo lo creo. Y esas cosas que te cuentan, esos cuentos que dicen, no están en la Biblia. No se estaba esperando la tercera parte de la Biblia. En el Apocalipsis dice claramente, amén. O eso significa que así pase. Que así pase, ¿qué? Todo lo que está escrito en estos cánones. No se le puede ni poner más ni quitar a lo que ya está escrito. ¿Me entiendes? Entonces no hay más evangelios, no hay más tratados. Porque eso, si hubieran más, no se deberían de llamar extensiones de la Biblia. Porque es mentira. La Biblia no permite más extensiones, sino que solo lo que fue revelado en los apóstoles y en los profetas, nada más. Y cuando habla de apóstoles, habla de los apóstoles que anduvieron con Jesús, no de los nuevos apóstoles del siglo XXI. ¿Me entiendes? Y cuando habla de profetas, habla de las personas que estaban con el pueblo de Israel en el tratado, ¿no? De los judíos. Y nada más, ¿me entiendes? Ya no hay un tercer grupo, ya no hay una tercera puerta, no hay una tercera calle, nada. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú te acerques a la Biblia, tienes que saber, ¿me entiendes? Que se hizo para todos y que ese es el único canon que hay ya, ¿me entiendes? Que ya no necesitan más revelaciones. ¿Y para qué? El objetivo es el espíritu de la persona, no la carne. Y estas personas
tratan de decir que las dos cosas van juntas, pero es mentira. ¿Me entiendes lo que te digo? Si eso fuera cierto, la carne y el cuerpo de su maestro no hubiera quedado hecho leña en una cruz. Si las dos cosas fueran juntas. ¿Me entiendes? La carne nunca fue lo importante. Eso no era lo importante. Desnudo, porque no tenía ni un trapo. ¿Me entiendes? Como le quieren poner calzoncillos, no tenía trapo. ¿Me entiendes? La carne no era lo importante. Él no vino a rescatar huesos. ¿Me entiendes? Ni almas emocionales. Él lo que vino a rescatar fue espíritus, cosas invisibles, nuestra esencia. ¿Me entiendes? Eso fue lo que vino a rescatar por medio de la teología cristiana, según lo que ellos creen. ¿Me entiendes? Ahora hay un detalle con esto también. Antes de que las personas, nacieran, no había nada más. En la Biblia dice claramente, empezó con el hombre y la mujer y ya. No había ningún otro recuerdo, nada, ¿me entiendes? Ni emocionalismo, ni sentimentalismos, nada. ¿Me entiendes lo que te digo? Todas esas cosas son carnales, humanas. La Biblia no trata de rescatar esas cosas, sino que lo que trata de rescatar es la parte invisible del hombre, la que no se ve, no superficial. ¿Me entiendes? No hay ni una sola prueba en ningún tipo de libro, ¿me entiendes? De versículo que dice que había una vida antes de la vida. Eso no tiene lógica. La vida empieza cuando empieza y no había nada más vida humana antes de que empezara la vida, porque eso la Biblia entonces se contradijera y fuera algo absurdo. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo, verdad? Entonces, la vida empieza con el hombre y la mujer en el jardín de Edén, según la teología cristiana. ¿Me entiendes? Y desde ahí se cuenta su historia para adelante, no para atrás. No hay más historia atrás. ¿Me entiendes? El Dios de la teología cristiana aborrece todo tipo de cosas, ¿me entiendes lo que te digo? Que tenga que ver con el misticismo, que no sea bíblico, ¿me entiendes? Si no hay prueba de que había vida antes de Adán y Eva, ¿para qué se inventan cosas? ¿Me entiendes? ¿Ah? ¿Para qué? Porque necesitan tener algo, hermano. Porque como la Biblia no es atractiva para sus propósitos, ¿me entiendes? Entonces la quieren poner carnal, ¿me entiendes? La quieren poner para que la gente le guste. Antes éramos espíritus, éramos especiales, nos enseñaron, pero ya no nos acordamos de eso. ¿Dónde vas a creer eso? ¿Ah? La ciencia escucha eso y dice, eso no es teología. La teología no puede estar hablando de esas cosas. ¿Me entiendes? ¿Cómo que había un recuerdo antes del recuerdo? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Y por eso ya no nos acordamos. ¿Qué sentido tiene eso? Nosotros no nos reímos en su cara porque tenemos respeto. ¿Me entiendes? Pero eso no es Biblia. Eso no es bíblico. Eso es una interpretación mala de las escrituras que ellos hacen. ¿Y quién te dio autoridad para decirnos eso? Nadie me dio autoridad, ya lo estoy haciendo. Ya lo hice. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que ellos piden. Pruebas de que uno puede hablar de la Biblia o que puede decir versículos de la Biblia si no está en sus organizaciones. ¿Me entiendes, va? Pero eso es mentira, hermano. Ustedes pueden acercarse a la Biblia y leerla y van a ver que los cuentos que ellos les están diciendo o que les quieren decir no están allá adentro. ¿Y qué nos tenemos que ver nosotros los del librito abierto con todo esto? Nos compete. ¿Me entiendes lo que les digo? Sí, claro. Porque entonces vienen ellos y dicen, como lo más importante no es el espíritu, sino la carne, y lo que éramos antes de que no nos recordáramos de lo que éramos, entonces en esa parte que no nos recordamos, nos instruyeron según ellos. No compartas eso, que nos vas a confundir. Nada. ¿Me entiendes? Solo que ya no nos acordamos de esas ordenanzas y esas leyes. Y tienen que ver con cosas carnales. No tomar café, no tomar té frío, ¿me entiendes? No fumarse un cigarrito. Yo siempre he dicho, es bueno inclinarse para un lado a tener una balanza, ¿verdad? Porque mucho de algo es malo, ¿me entiendes? Pero una balanza, cuando la espiritualidad se encarga solo del espíritu y la ciencia se carga de la parte física de la persona, ¿me entiendes? Porque son dos cosas diferentes. La Biblia nunca se opuso a que nosotros pudiéramos ir a la ciencia a ver si era verdad o era mentira,
¿Me entiendes lo que te digo? Que si nos hacía daño en nuestro cuerpo, nunca nos prohibió eso. En ningún versículo vas a oír que digan, no vayan a los doctores, no vayan a los médicos. Nunca vas a escuchar esos versículos. No estudien en la universidad, no vayan a los colegios, no estudien filosofía. No hay versículos que digan eso, sino que siempre todo con equilibrio. ¿Me entiendes? La Biblia se hizo para la parte invisible de la persona. Ese es el objetivo, ¿me entiendes? El espíritu. Y las otras profesiones se hicieron para las partes naturales. Nosotros en la comunidad, ¿me entiendes? En el trabajo, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esas son las palabras del librito abierto de esta tarde, ¿verdad? Como ustedes sabrán, siempre vamos a tener algún tipo de ataque, pero pues nosotros seguimos aquí adelante compartiendo este conocimiento con las personas que me aprecian, que están más cercanas a mí, y las que no, pues espero que pues les sirva, y si no, yo les deseo un buen día y que pasen el resto de su día en las actividades que ya tenían propuestas hacer.